Genial. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar con el webinar que está a cargo del doctor Diego Dueñas Reyes. Como ustedes conocen, o la mayoría de ustedes conocen, el doctor Diego Dueñas Reyes es docente de la Universidad Metropolitana y es el director de la carrera de Derecho. Él es experto en temas de negociación, mediación y resolución alternativa de conflictos. El webinar del día de hoy específicamente trata sobre negociación efectiva, así que de parte de Fundación Metropolitana y la Red Metropolitana de Participación Ciudadana les damos la bienvenida a todos y todas y esperamos que sea una tarde enriquecedora para su conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Pame, quiero, por favor, si es que me pueden confirmar que me escuchan bien. Sí, está bien el audio. Perfecto, muchas gracias, Pame. Y también muchas gracias por la presentación. También agradecer el día de hoy a la Red Metropolitana, a la Universidad Metropolitana y también a la Fundación Metropolitana que nos ha hecho esta invitación para que un poco podamos conversar, ¿no es cierto? Que podamos compartir un poco con ustedes asistentes el día de hoy a este evento. En realidad, se me ha solicitado que el día de hoy yo pueda charlar con ustedes acerca de lo que se conoce como negociación efectiva. Yo más bien lo llamo una referencia a cómo se debe ganar en el juego de la negociación. Fíjense que hay una teoría muy popular que dice que las negociaciones deben ser parejas en algunos casos. Vamos a ver. Cuando decimos que las negociaciones deben ser parejas, nosotros podemos definir que en ciertos momentos de nuestra vida, a veces sí se ocurre y a veces no es cierto, ¿verdad? O sea, esto es dependiendo cada circunstancia en las que se nos llegan a presentar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en un tema de negociación, si nosotros llegamos en segundo lugar, el que llegó en segundo lugar perdió. Si bien es cierto, estamos negociando entre iguales, hay uno que llega primero y el que llega segundo ha perdido. A la gente le encanta hablar siempre que si se llega a un buen trato, digamos un ejemplo, ¿no? Hice un buen trato, llegas a la casa feliz, ¿no? Ahora hice un buen trato, compré una buena casa a un precio específico, compré un auto a un precio inmejorable, compré un objeto de arte, ¿no es cierto? Traté con mi proveedor y le saqué el mejor negocio, el mejor acuerdo en cuestión de adquisiciones, ¿no es cierto? Lo que sea. Pero no es interesante que casi nunca escuchamos a nadie decir, creo que pagué demasiado por esto. Si nos ponemos a pensar a qué se debe, probablemente podríamos determinar que nuestro orgullo, el ego, juega bastante en los procesos de negociación, ¿de acuerdo? Yo sufriría si alguien se aprovechara de una negociación en la que yo asistí y bueno, me guste o no, el negociar forma parte de nuestra vida diaria. No solo hablemos acerca de una negociación con respecto al auto, con respecto a la casa, con respecto a la obra de arte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros negociamos todo el tiempo, en todo momento. Negociamos con nuestros hijos cuando llegamos a casa. Negociamos con nuestros jefes cuando quisiera tener, por ejemplo, una promoción, un aumento, el cúmulo de trabajo que me han dejado, quiero más, quiero menos. Digamos, negociamos con muchas cosas, negociamos con la persona cuando tomamos un taxi, negociamos con la señora de la tienda, negociamos cuando estamos comprando alguna cuestión, ¿no es cierto? Como siempre estamos negociando, recuerden esto que les acabo de decir. En muchas negociaciones, el que llega en segundo lugar pierde. Y eso significa que siempre, en toda negociación, vamos a tener
un ganador y un perdedor. ¿Ustedes recuerdan cuando negociaron por primera vez la casa de sus sueños? Fíjense en esto. Negociamos la casa de mis sueños y se perdió, ¿no es cierto? No cerré el trato. Esto significa que quedé por fuera, no cerré el acuerdo, no puse las garantías que debía poner y quedé fuera. Esto significa que yo perdí la casa de mis sueños, pero otra persona apostó más por la casa de mis sueños y es con la que se quedó quedando mi casa, ¿no es cierto? Eso debería dolernos siempre que tengamos una experiencia de este tipo. Voy a empezar a compartir la pantalla luego de haber hecho esta breve introducción para hablar acerca de negociación efectiva. Perfecto. A ver, ¿estamos viendo ahí? Genial. Bueno, vamos a ir. Yo quiero iniciar este conversatorio indicándoles a todos ustedes que negociar, si yo puedo entender cómo negociar, es una habilidad que uno tiene que irla explotando, que uno tiene que irla perfeccionando con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden escuchar o pueden recordar más bien, todos los que son más o menos como de mi edad, podríamos decir que existe un viejo proverbio en el que nos indica que la práctica nos hace perfectos, ¿no es cierto? Y se aplica a casi cualquier cosa en nuestra vida. La práctica me hace perfecto cuando estoy en las audiencias de juicio. Cada vez, mientras más audiencias acudan, más perfecciono mi forma de presentarme en una audiencia. Cuando juego algún deporte, mientras más practique, más perfecciono mi técnica, digamos, en el tema del fútbol. Perfeccionaré mi técnica del disparo, perfeccionaré mi técnica de cubrir al oponente, perfeccionaré mi técnica de hacer una mejor estrategia, ¿no es cierto? Si nos ponemos en cada una de las cosas de la vida, en cada aspecto, siempre nosotros pensamos que el practicar o la práctica nos hace perfecto. Yo quisiera decirles esta tarde que esto no es cierto, no es verdad. Nunca se aplica de la misma manera, salvo que le añadamos ciertos requisitos. La que yo quisiera añadir sería que la práctica perfecta te hace perfecto. Podría ser, fíjense, solamente para que ustedes me entiendan, quiero ilustrar este ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo que les voy a poner es a las personas que les gusta cantar. A mí me gusta cantar, ¿no es cierto? A las personas que les gusta cantar. Por más que yo cante 7 días a la semana, practique 7 días a la semana, pero tengo un defecto. No tengo registro o no me da la voz. Por más que yo esté haciendo mi esfuerzo perfecto, el esfuerzo mayor que yo haga, lo que estoy haciendo es perfeccionando un error. Porque por más que a mí me encante cantar, por más que yo ame cantar, si no tengo el registro y la voz, pues nunca voy a ser un buen cantante. Por más que me esfuerce en aquello. ¿De acuerdo? Ahora, la práctica perfecta. Si yo canto de forma perfecta y tengo el registro y tengo la voz y me pongo a practicar frecuentemente cómo cantar, probablemente esté haciendo un excelente trabajo y esta práctica perfecta me llevará a ser perfecto en la ejecución del canto que yo quiero dejar, ¿no es cierto? Y por eso les digo que esto se aplica a absolutamente casi todas las cosas de nuestra vida. Cada cosa que yo trato de practicar con el fin de perfeccionarlo, debo yo asegurarme si es que en realidad lo estoy perfeccionando por el lado que corresponde y no necesariamente lo estoy tratando por el perfilamiento inadecuado que me está obligando a perfeccionar un error. ¿De acuerdo?
Ahí es donde yo decía más bien, el día de hoy, lejos de hablar de acerca de qué es la negociación efectiva, cómo ocurre cuando se transmite un mensaje, cómo ser un buen receptor, cómo ser un buen escucha, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo trasladar en un parafraseo adecuado? Yo creo que más importante para eso, cuando nosotros queremos hablar acerca de negociación, lo importante sería compartir con ustedes una serie de estrategias. Estrategias clásicas que yo he venido aprendiendo durante toda mi carrera, también con los negocios a los cuales yo he podido acceder. Unos como representante jurídico, otro como los míos propios, ¿no? Los he utilizado en casi cualquier situación de negociación que se me ha puesto, en temas familiares, con mi esposa, con mis hijos, con mis familias, ¿no es cierto? Y claro, también esta profesionalidad, este perfeccionamiento que lo vamos teniendo, me ha permitido ponerles en este momento a su discreción para que ahora ustedes también lo puedan utilizar, ¿de acuerdo? Claro, yo lo he aprendido o lo vengo a exponer con ustedes, sin embargo, debo decirles que yo lo he aprendido de la manera más difícil. La manera más difícil es viviéndola sin antes haber tenido una sola recomendación de algún profesional que me haya permitido tener este conocimiento que ahora se los está exponiendo para todos ustedes. Quiero contarles que casi muchas de las negociaciones a las que yo accedí, muchas veces yo me consideré un genio, porque mi ego me lo permitía, ¿no es cierto? Y porque pensaba que las negociaciones habían resultado mucho mejor de las que yo esperaba. Sin embargo, después de un tiempo aprendí que cuando yo celebraba una buena negociación, al otro lado, mi negociador, mi oponente en la negociación, estaba festejando con champaña el hecho de haber cerrado el trato conmigo. O sea, mientras yo celebré, porque se formuló este principio ganar, en efecto yo me fui ganando lo que yo consideré que estaba bien para mí, pero mi oponente ganó de forma abrumadora, de tal manera que mientras unos celebrábamos con juguito de naranja, otros celebraban con champaña su victoria arrasadora que habían tenido sobre un tema de negociación con nosotros. Espero que ustedes aprovechen mi experiencia como negociador en las buenas y en las malas, y que tengan en mente que todas las estrategias que les voy a presentar el día de hoy no tienen ninguna prioridad. Cada de ellas, en algún momento de la vida, puede significar la diferencia entre ganar y perder, entre ser feliz o desdichado, ¿de acuerdo? Mi experiencia número uno, o bueno, recomendación número uno: siempre traten con la persona que toma decisiones. Siempre, antes de empezar cualquier negociación, vean más allá de lo obvio. Asegúrense de que la persona con quien están tratando esté en una posición de tomar decisiones. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Hay personas con las que ustedes van a negociar en alguna parte de su vida que les gusta hacer pensar a sus oponentes o a las personas con las que están negociando que son más importantes de lo que parece, ¿no es cierto? Esto a veces no se aplica y probablemente estoy gastando yo la oportunidad de presentar a mi verdadero interlocutor con quien quiero yo cerrar el trato, las características reales por las cuales yo quiero presentar mis intereses. En una negociación siempre vamos a empezar negociando a través de posiciones. Posiciones son aquellos pensamientos que nosotros vamos a poner sobre la mesa de cómo quiero yo manejar una negociación. Y de ahí puede ser que yo me presente como un negociador duro o como un negociador blando. Pero normalmente esto no se aplica de forma frecuente, ¿de acuerdo? Lo que se aplica de forma frecuente es tratar de descubrir los intereses que tiene mi oponente de tal manera que yo pueda satisfacer esos intereses a través de mis ofrecimientos, a través de mis recomendaciones y cerrar el trato de esta manera, ¿de acuerdo? Como les digo, a veces hay gente que les gusta hacerse pensar que son más importantes de lo que parece. Y en ese posible momento, cuando quiero cerrar el trato,
siempre voy a tener la recomendación de no puedo tomar yo la decisión. Una vez que consulte con mi mandante, tomaremos una decisión respecto de la negociación que estamos presentando en este momento. Y todo lo que yo traté de levantar en esta negociación se ha caído simplemente porque no tomé en cuenta la primera recomendación. Y esta es siempre negociar con la persona que tiene el poder de tomar la decisión. Recomendación número 2. Nunca hagan ustedes la primera oferta. Jamás, bajo ningún concepto, hagan ustedes la primera oferta, salvo que se vean obligados a ofertar en un determinado momento. La recomendación es que ustedes deben dejar hablar primero a la otra parte. La primera oferta, crean, si es que lo vemos desde este punto de vista, la primera oferta puede sorprenderlos y ser mucho mejor de lo que esperaban. Es increíble cuántas personas hablan mucho en las negociaciones solo porque les gusta escucharse a sí mismas. Por favor, no se ofrezcan a vender o comprar algo a un precio específico sin permitirse o sin darle la oportunidad a que la otra persona les diga cuánto cuesta o les ofrezcan un rubro, ¿no es cierto? Es increíble la cantidad de veces que la otra persona, la que está de oponente a ustedes en una negociación, ¿no es cierto? Quien está al otro lado de la mesa, puede pensar en darles un precio mucho más alto de lo que ustedes esperan o de algo que ustedes quieren vender. Probablemente ustedes quieren poner un precio más barato a esto, pero si ustedes le dejan que la otra persona ponga el precio que considera adecuado, puede resultar que algo que ustedes querían vender más barato resulta teniendo un valor superior. En este sentido, yo quiero comentarles más bien una historia. En algún momento se nos dio la idea a la sociedad como cultura qué es aquello que nosotros determinamos como bienes de Veblen, qué es lo caro y qué es lo costoso, ¿no es cierto? Cuando yo hago una distinción entre lo caro y lo costoso, yo podría entender probablemente qué es aquello que me beneficia y qué es aquello que simplemente lo estoy comprando por pura vanidad. Cuando hablamos de bienes de Veblen, podríamos hablar, por ejemplo, de los vinos, de los diamantes y, ¿por qué no?, de los abogados. Cuando tenemos cultura de vinos, cuando sabemos de los varietales, cuando sabemos de los maridajes, cuando sabemos de los años, etcétera, etcétera, de un buen vino, probablemente yo podría pagar por una misma botella de vino un valor superior al que yo, conocedor de vinos, podría pagar un valor inferior. Lo mismo ocurre con el tema de los diamantes. Existen los diamantes naturales que finalmente son procesados a través de una máquina y existen los diamantes procesados por una máquina desde su nacimiento. Si nosotros los ponemos a consideración de una persona, solamente el conocedor, aquella persona que podría distinguir estas cosas, podría entender cuál es el valor del natural y cuál es el valor del creado en una máquina. Independientemente de lo uno o de lo otro, quien le pone el valor va a ser la necesidad que yo tenga en ese momento. La necesidad de cumplir, por ejemplo, una pedida de matrimonio, de dar un regalo a una persona especial, etcétera, etcétera. Y de eso determinará si esto fue caro o fue costoso. En el tema de los abogados sucede un tema igual. Yo en este momento trabajo en un edificio con 30 abogados en el mismo piso y es sorprendente indicar, por ejemplo, que el abogado de la izquierda con respecto al abogado de la derecha, siendo yo el del medio, estando en el mismo piso, estando en el mismo edificio, el abogado de al lado puede cobrar un 20% menos al valor que yo le ponga y el de mi izquierda podría cobrar un valor 20% superior al que yo le haya solicitado al cliente que viene a preguntarnos o a cotizar por el mismo caso. ¿Cómo puede ser? Estamos en el mismo piso, tenemos la misma formación, vivimos en el mismo edificio, ¿y cómo puede ser que el uno cobre un valor 20% menos, un valor estándar de la mitad,
y un valor 20% más alto, el de inmediatamente a mi lado. ¿Quién va a decidir sobre el precio? Va a ser la persona, ¿de acuerdo? En ese caso, o en esos aspectos, es muy importante entender cuáles son los bienes de Veblen y sobre esta base dejar siempre que la otra parte, aquella que tiene la necesidad, ponga en muchas ocasiones el precio a lo que él requiere, ¿no es cierto? Y probablemente casi siempre por una cuestión que se nos ha ido generando de generación tras generación, el día de hoy podríamos estar hablando que tenemos una sociedad basada en principios salomónicos. Ni lo de la izquierda ni lo de la derecha, me voy por lo de la mitad, ¿no es cierto? Y así es como se toman las decisiones por principios salomónicos. Esto no necesariamente es lo más adecuado, peor aún en un proceso de negociación. En un proceso de negociación yo debo entender aquello que los hermanos Fisher, bueno, aquello que los investigadores Fisher y Yuri lo han determinado como la parábola de la naranja. Esto es, si tengo una naranja y una persona necesita el 100% de la pulpa y otra persona necesita el 100% del zumo, pero solamente hay una naranja que debe de ser dividida entre las dos partes, la mejor negociación va a ser siempre llevarse el 100% de algo, el 100% de la pulpa y el 100% del zumo. ¿Qué es lo que pasa en las negociaciones comunes basadas en principios salomónicos? Yo me hubiera partido la naranja en la mitad y tuviera la mitad del jugo y tendría por el otro lado la mitad de la pulpa. ¿De acuerdo? Cuando yo entiendo esta negociación y la manejo de forma efectiva, yo comprendo lo que mi intercesor, lo que la otra persona necesita, lo que otra persona requiere, y yo le puedo entregar el 100% de la pulpa una vez que yo me haya exprimido el 100% del zumo de la naranja. Y así es como tenemos un acuerdo ganar-ganar, porque me he llevado el 100% del zumo y me he llevado el 100% de la pulpa, que es lo que he venido a negociar. ¿De acuerdo? Ahora, para poder salir adelante con estos temas de negociación, el punto número 3 es la recomendación de no ser emocional. No hay una receta más segura para el desastre que una decisión basada en emociones. No se enamoren de lo que van a comprar. Y si venden algo, traten de ser realistas en cuanto al precio. Se los diré de otro modo. Tomen decisiones con su corazón y acabarán enfermos del corazón. Recomendación número 4. En términos generales, los instintos no se comparan con la información. Pensemos en una guerra, ¿no es cierto? El ganador de una acción de negocios no necesariamente es el lado que tiene más pólvora, no necesariamente es el lado que tiene más armas, no es el lado que tiene más información sobre sus oponentes y aplica cualquier ventaja que tenga en el punto más débil para su defensa. Quiero ser claro con esto. No necesariamente el que está mejor equipado es el que puede ganar en una mesa de negociación. Quien gana en una mesa de negociación es el que está mejor informado. ¿Y cómo puedo estar yo mejor informado? Pues siguiendo la estrategia básica de establecer, por un lado, cuál es mi mejor alternativa a un acuerdo negociado, pensar en mi oponente y saber cuál sería su mejor alternativa a un acuerdo negociado y entender que esta mejor alternativa a un acuerdo negociado significa mi peor alternativa. Cuando yo establezco mi mejor alternativa y la contrapongo, la enfrento con mi peor alternativa, solamente puede haber un camino. Entender que en esta línea recta solamente puedo encontrar una zona de posible acuerdo. Y que esta zona de posible acuerdo, mientras más se apega a mi mejor alternativa, estoy ganando más. Y mientras más se acerque a mi peor alternativa, estoy ganando menos. Entonces, para yo ganar en el juego de la información, requiero entender cuál es mi mejor alternativa a un acuerdo negociado, cuál es mi peor alternativa a un acuerdo negociado, cuál es mi zona de posible acuerdo y cómo voy a entrar a negociar. A través de mis posiciones, si voy a ser duro o blando, o voy a ir cambiando dependiendo de la negociación y tener súper claro cuáles son mis intereses.
Una vez que yo haga este ejercicio de información, no importa que la otra parte esté mejor preparada armamentísticamente, sino que yo, a través de la información que yo tengo, podré ganar en el juego de la negociación. Recomendación número 5. Las paredes oyen. Tengan en cuenta esto siempre. Las paredes oyen. Eso significa que deben ser muy cuidadosos al hablar de sus asuntos delicados de negocios. Cuando ustedes van a almorzar, o cuando van a desayunar, cuando van a cenar, ¿no es cierto? Cuando están en un elevador. Creo que si tuviéramos tiempo, podríamos hacer que todas las personas que se encuentran en este momento en el webinar, ¿no es cierto? Hablaran sobre un tema en particular. Y estoy seguro que les dirían que recuerdan alguna vez en un negocio que se les cayó, que se les arruinó, porque en alguna conversación se les escapó, esto escuchó a alguna persona, o alguien a quien ustedes les contaron terminó siendo indiscretos, o porque no cuidaron su privacidad, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, si ustedes no son cuidadosos con los secretos profesionales de su negocio y en algún momento lo contaron con alguna persona que ustedes creyeron o consideraron que iba a ser bueno escuchar su punto de vista, probablemente ustedes deben fijarse si a quienes ustedes les están confiando esta información vale la pena comentarles, porque por el otro lado lo que ustedes acaban de hacer es entregarles el secreto de su negocio y la oportunidad de que la otra persona la saque adelante sin que ustedes lo puedan hacer de ahora en adelante, ¿no es cierto? Sean cuidadosos, las paredes oyen, y en un proceso de negociación nunca hablen acerca de las recomendaciones finales que tienen ustedes con respecto a los secretos profesionales de su negocio. Recomendación número 7. Nunca acepten una propuesta inmediatamente. No importa cuán buena parezca o digan que necesitan tiempo para pensar, pero ustedes bajo ningún concepto nunca deben tomar una decisión de forma inmediata. Cuando les daban, miren que este es el primer punto problemático en procesos de negociación. Probablemente alguno de ustedes que se encuentran en este momento en esta charla, les llamaron por teléfono para venderles un producto o un servicio con sus tarjetas de crédito, y como ustedes vieron que era un buen negocio, tomaron la decisión en ese momento y pagaron el bien o el servicio en ese momento de manera telefónica. Tomaron la decisión y se dejaron llevar por sus impulsos, pero luego cuando lo pensaron, se dieron cuenta que hicieron probablemente un gasto en vano que tal vez no lo quisieron ustedes generar, ¿no es cierto? La recomendación cuando estoy enfrentado a tener que tomar una decisión con respecto a una propuesta, voy a tratar siempre de tomar alguna alternativa para solicitar que, dámale después, permítanme pensar, ¿no es cierto? Quiero reflexionar sobre esta propuesta. No puedo tomar la decisión en este momento. Quisiera discutirla con mi esposa, con un amigo que sabe de estos temas. Quiero discutirla con mi contador. Voy a obligar a mi abogado a que me dé una recomendación acerca de este tema. O básicamente la recomendación que yo quiero darles aquí es que ustedes, cuando se permiten pensar antes de tomar una decisión, ustedes han hecho tiempo para tomar esta decisión. Y cuando lo hayan discutido en realidad a fondo con una persona de su entera confianza, con su esposa, con su amigo, con su consejero, ustedes estarán listos para tomar en realidad la mejor decisión. Y la mejor decisión será la que más les convenga a ustedes, no la que le convenga a la persona que les está realizando la venta. Y si yo soy el vendedor, lo que más me conviene será no darle tiempo a mi interlocutor para que éste piense la propuesta que le estoy entregando en este momento. Necesitaré que tomen las ventas en frío.
Es decir, que mientras más rápido tome la decisión, más positivo será para mi vendedor el hecho de llegar a un acuerdo. Propuesta número 8. Siempre, si hablamos acerca de que la información es el camino para ganar en una propuesta de negociación, conocer el campo de juego siempre es importante. Ustedes siempre deben conocer acerca de lo que están negociando. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ustedes deben de negociar con algo que no comprendan. Si no conocen el mercado, no lo negocien. Negócienlo una vez que, si están interesados en hacer inversiones, están interesados en negociar sobre algún tema en específico, traten ustedes de primero empaparse acerca de qué trata, los procesos que me van a presentar, y luego de eso tratemos de tomar una decisión, ¿de acuerdo? Fíjense que alguna vez tuve la oportunidad de ser abogado de una familia en donde uno de sus hijos era un jugador de fútbol súper importante. Digamos que iba a ser una de las estrellas más brillantes de nuestro país. Les comento que se le presentó alguna vez un representante de un equipo de fútbol y quiso fichar a este chico. El padre, cuando se enteró de la comisión que llevaba a la persona que le fichaba, dijo, no, déjenlo más, yo soy el papá, yo tranquilamente puedo velar por los intereses de mi hijo. Imagínense ustedes, el papá nunca había hecho una negociación con respecto a jugadores de fútbol. Y el papá quiso representarle, que por muy buena voluntad que haya tenido el caballero, no tenía el conocimiento sobre la cancha de negociación a la cual se estaba enfrentando. ¿Saben qué ocurre en esos aspectos? El papá terminó teniendo una pésima negociación y se llevó la mayoría de los réditos económicos el instituto de fútbol que le requirió a este jugador. En ese momento yo era abogado de la familia y les dije, yo creo que lo importante sería permitir que venga un negociador que esté en el campo del fútbol, ¿no es cierto? Y que les permita negociar. Dicho de otra manera, digamos que ustedes van a tener que ser intervenidos quirúrgicamente en una operación de corazón. Ustedes desearían que les opere su primo recién graduado de medicina, que por más buenas intenciones que tenga, no ha tenido mayores cirugías de corazón abierto, o se dejarían llevar por una persona que me cuesta un poco más, pero he visto su historial de 300, 1000, 1200, 2000 operaciones exitosas de corazón abierto. Me parece que la decisión no es muy difícil tomarla en este momento, ¿no es cierto? Siempre voy a tratar de dejar que los expertos se hagan cargo de aquello que, para lo que se han formado. En este sentido, también quisiera dejarlo que, por más buena voluntad que tengan, si no conocen la cancha, no negocien. Si van a negociar bienes raíces, empápense de los bienes raíces, empápense de cuáles son las directrices de cómo están los valores del mercado, etcétera, etcétera. Pero si no conocen estos rubros, no negocien, porque probablemente pueden encontrarse con una persona mucho más letrada en estos aspectos y les termina ganando en el juego de la negociación. Un ejemplo bien práctico, ustedes han ido a negociar alguna vez un vehículo, la venta de su vehículo, cuidado, todos los años, mantenimientos en casa y todas las cuestiones súper bien llevadas, y lo han llevado ustedes a negociar con un vendedor de vehículos, les termina pagando un valor totalmente inferior al que del mercado les hubieran pagado si lo hubieran ustedes colocado con otra persona que conocía un poco más o menos del mercado. ¿De acuerdo? Ahí es a donde me deba mi recomendación número 9. El momento preciso lo es todo. La gente anda por ahí preguntándose, ¿qué debo vender? ¿Qué debo comprar? ¿Cómo debo hacerlo? ¿No es cierto? Y ahí es donde se equivoca. En realidad, no es qué debo vender ni qué debo comprar. Lo que debo entender yo para una negociación efectiva es cuándo vender
y cuándo comprar. Como en el juego de la bolsa de valores. El hecho de que me quede mucho tiempo con una acción le podría hacer que se venda a un valor inferior o superior. Todo está en la decisión de cuándo vender y cuándo comprar. Yo debo comprar, por ejemplo, ¿cuándo debo comprar una acción? ¿No es cierto? Debemos pensar nosotros, quienes estamos interesados en el juego de la negociación efectiva, nosotros debemos comprender que el tiempo es enemigo del vendedor y amigo del comprador. Como en la recomendación anterior que le hicimos, ¿no es cierto? Se concatena. El tiempo es enemigo del vendedor y amigo del comprador. Así que mientras más tiempo ustedes puedan tener el control de su propio dinero para llevar a cabo un negocio, más fácil será que este salga bien para ustedes. Si ustedes son los vendedores, por el otro lado, con las recomendaciones, ¿no es cierto? Tengan ustedes cuidado con los negociantes que les ponen pretextos o que muestran indiferencia o casualmente olvidan el horario de las citas porque a menudo son tácticas de un negociador astuto para hacer creer que no le interesa el negocio. Y con esto, pensar que ustedes no están interesados y porque el tiempo es el enemigo, tratar de vender incluso a un valor inferior. Finalmente, lo que me lleva a la conclusión de esta charla es que mi recomendación número 10 sería que ustedes no crean en una oferta final. Por el contrario, cuando alguien me dice, este es mi último valor que le puedo negociar, tal vez me está dando el pie para que en realidad desde ese momento inicien las negociaciones verdaderas. Todo lo anterior han sido posiciones basadas en si soy duro, si soy blando, todavía no estoy llegando al campo de los intereses, pero cuando te digo esta es mi última oportunidad, esto es lo último que te puedo dar, es ahí donde empieza la negociación. No crean en una oferta final. Más bien mi recomendación es que ustedes deben estar en guardia con esas famosas palabras de esta es mi oferta final. Porque en casi todas las negociaciones, y en la experiencia que yo tengo, en casi todas las negociaciones, esas palabras no tienen valor y su credibilidad va a ser de cero. No significa absolutamente nada. Más bien, puede ser que las negociaciones puedan estar a punto de empezar, desde ese momento y en adelante. ¿No es cierto? Ahora, bueno, estos han sido los 10 puntos de negociación efectiva que yo quería presentarles a ustedes, lejos de los conceptos, lejos de los principios de negociación efectiva. Estas recomendaciones creo que son mucho más importantes a tenerlas en cuenta para el momento de una negociación. Ahora sí es cierto, ninguna charla de negociación quedaría completa sin 2 recomendaciones finales y yo creo que son las más importantes para todos. No necesitan siempre que vayan a sentarse en una mesa de negociación llegar a un acuerdo. Mi recomendación es que ustedes siempre estén preparados para retirarse. La herramienta más poderosa que tienen para ganar en una negociación es la habilidad de decir no. Es la habilidad de retirarse de la mesa sin cerrar ningún trato. A veces, y esta es la recomendación final que quiero entregarles, es que a veces retirarse de una mesa sin cerrar un trato no implica que ustedes no quieren cerrar el trato. A veces es la única manera de obligarle a la otra parte de que traten de cerrar el trato como yo lo necesito, como yo lo veo, como yo lo quiero. ¿No es cierto? Si son ustedes los que van a cerrar el trato, entonces asegúrense que no le den mucha posibilidad de espera a la otra parte, porque probablemente podríamos terminar volviendo a la mesa de negociación y ya con nuestra palabra, con nuestra voz mermada, por cuanto en algún momento ya dije, no lo voy a creer. Pero por el contrario, sí, indiqué que no voy a tomar ningún acuerdo y que me voy a retirar de la mesa de negociación. Y sin embargo, vuelvo a sentarme en la mesa de negociación, les estoy permitiendo a las partes de que en algún momento de este camino
ellos consideren que estoy interesadísimo en este trato y que he venido a cerrarlo. Una vez que yo les he compartido estas máximas de negociación efectiva, quisiera que quienes se encuentran en este momento, en este webinar, puedan, primero, encender las cámaras y segundo, hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias para que yo las pueda resolver con respecto a las 10 máximas que se les ha presentado en este día. En el caso de no haberlas, pues espero que esta recomendación o las recomendaciones que yo les he brindado sirvan para todos los ejercicios de negociación que, como los he dicho, no necesariamente es con temas de negocios, sino casi siempre también con nuestros estudiantes, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, y que nos sirvan a manera de ventaja cuando nosotros queramos llegar a un acuerdo que satisfaga nuestros intereses, no los intereses de toda la humanidad, sino nuestros intereses, entendiéndose también que el hecho de llegar a un acuerdo les va a permitir a ustedes también poder ganar en este juego de la negociación. Sobre todo recuerden las primeras palabras de este webinar. Llegar en segundo lugar en una negociación a veces significa perder. Muchas gracias, chicos. ¿Tienen preguntas? Si es que tienen alguna pregunta con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy, estamos para absolver las preguntas, y en el supuesto hipotético que no haya, les voy a comentar que voy a hacer una presentación acerca de estas 10 postulaciones de negociación efectiva que se les ha presentado el día de hoy, de estas 10 recomendaciones para hacer acuerdos efectivos, y se las voy a poner en su consideración una vez que ustedes registren su correo electrónico en este chat que tiene 23 mensajes en este momento. Quienes estén interesados en recibir las máximas Diego Dueñas de negociación, por favor escríbame y se las voy a compartir. De ahí en más, para mí ha sido un placer. Fundación Metropolitana, muchas gracias por la oportunidad de expresarme en esta tarde con ustedes, y de la misma manera a todos mis estudiantes y a todas las personas que me han acompañado el día de hoy, les abrazo con el corazón. Muchas gracias por esta tarde y un placer siempre poder contar con ustedes. Un gusto. Buenas tardes.